Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre paz y bienestar. Como siempre haciendo este camino con Agustín en el tiempo de Cuaresma y uniéndonos todos en esa súplica común de que este tiempo de cambio, este tiempo de preparación y disposición del corazón tenga sus frutos en un modo gozoso, festivo y luminoso para nuestra vida, que es lo que va a querer la Pascua del Señor. Hoy vamos a estar considerando un texto bien interesante del libre albedrío de San Agustín. El libre albedrío, ya la palabra pues libre albedrío nos pone en la posición de pensar en el ejercicio responsable de la libertad, ¿no? Y este texto pues nos va a hablar de cuánto nos conecta con la verdad, pero con la verdad en mayúscula, no con las pseudo verdades o con las verdades a medias o con las verdades que nos parecen, sino con aquella verdad desde donde toda certeza encuentra su solidez, encuentra su fundamento, ¿no? En qué verdad se apoya nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a ver un poco a Agustín en este escrito, cómo nos lo manifiesta, y luego un comentario de él que me parece aporta elementos muy, muy importantes para la preparación de nuestra Cuaresma de cara a la Pascua, ¿no? Entonces el texto dice así: en la verdad se conoce y se posee el bien sumo. El que está en la verdad está en el camino de conocer y poseer el sumo bien, el bien sumo, el bien más grande, el bien más trascendente sobre todo lo trascendente, ¿no? La verdad ya la va a ir perfilando Agustín de este lado. La verdad es la sabiduría. Fijemos, por tanto, en ella nuestra mente y conservemos así el bien sumo y gocemos de él, o sea, gocemos de la verdad, gocemos del bien sumo, pues es feliz quien goza del sumo bien. El que goza del sumo bien es feliz. ¿Por qué? Porque según Agustín, el que está en el sumo bien está en la verdad, y el que está en la verdad está en el camino adecuado para construir una verdadera felicidad. Esta es la verdad, dice Agustín, que ofrece todos los bienes que son verdaderos. En esta verdad, en la suma verdad, es donde en los hombres y mujeres encuentran todos los bienes que son verdaderos, y de que los hombres inteligentes, según su capacidad y la capacidad de su penetración en esa inteligencia espiritual, entiéndase desde ahí, eligen para su dicha uno o varios. Entonces vamos a ver cómo lo explica Agustín. Desear el bien sumo o el sumo bien para querer estar en la verdad y por lo tanto estar en la felicidad, que habrá que discernir un poco qué es la felicidad, porque muchas veces la felicidad, según los cánones del mundo, pues responde a otro tipo de expectativas, ¿no? Entonces dice: entre los hombres hay quienes a la luz del sol eligen los objetos. Hay quienes se fijan solo en los objetos y solamente ven los objetos, las cosas. Los contemplan con agrado y en contemplarlos ponen todos sus encantos. Aquellos que se deslumbran por los objetos que ven sus ojos, que son hermosos, que tienen esplendor, que son maravillosos, que son desbordantes de belleza. Qué interesante esto.
Entonces hay muchos hombres que a la luz del sol eligen solo contemplar los objetos, solo contemplar los objetos. Y continúa Agustín, y puede haber otros que teniendo, dice Agustín, una vista más vigorosa, más sana y potente, a nada miran con más placer que al sol, que ilumina las demás cosas, en cuya contemplación se recrean los ojos más débiles. Qué interesante esto. Algunos no miran las cosas, algunos miran el sol por el cual son alumbradas aquellos que solamente ven las cosas y se recrean en los ojos más débiles. De los ojos más débiles solo ven las cosas. Los ojos más potentes y más vigorosos se atreven a ver las cosas desde el sol, desde el que las alumbra. Fíjense que esta idea es muy interesante. El desde dónde miramos la vida, el desde dónde nos miramos a nosotros mismos, el desde dónde entendemos la creación, el desde dónde entendemos el acontecer de la vida, ¿no? Fíjense ustedes cómo nos va llevando Agustín a tener ese deseo y esa sed de verdad en el corazón, ¿no? De la misma manera, continúa Agustín, cuando una poderosa y vigorosa inteligencia contempla con certeza la multitud de las cosas inalterablemente verdaderas, cuando una inteligencia poderosa, vigorosa, contempla la multitud de las cosas inalterablemente verdaderas, o sea, a la luz de ese sol, ¿no? Se dirige hacia la verdad misma. El sol es la verdad misma, que todo lo ilumina y adheriéndose a ella, parece que se olvida de todas las demás cosas y gozando de ella, goza a la vez de las demás, porque cuanto hay de agradable, es interesante esto, porque cuanto hay de agradable en todas las cosas verdaderas, en todas las cosas bellas que observamos y que tenemos a nuestro lado, lo es precisamente en virtud de la misma verdad. O sea, cuando es la verdad, el sol que ilumina lo que vemos, lo que estamos viendo lo vemos en su verdadera dimensión. No solamente vemos una cosa bella, sino que vemos aquel que la hace bella. ¿No les parece profundamente bello y profundamente iluminador y esperanzador que alimentemos el deseo de ver las cosas, la vida y el mundo con los ojos de la verdad, desde el sol de la verdad que todo lo alumbra y que todo lo ilumina? Qué interesante. Vamos entonces a este comentario para esta cuaresma del 2023 sobre esa búsqueda de la verdad, según nos dice Agustín. Ojo con deslumbrarnos por la luz que se desprenden solo de las cosas. Aprendamos a encontrarlas, para que vamos fijando esa idea, en mirando el sol que las alumbra, podremos verlas a las cosas siempre mucho mejor y de esta manera encontraremos una mirada esencial, fundamental, trascendental, profunda, donde verdaderamente vamos a gozar y vamos a disfrutar de las cosas, ¿no? Vamos entonces al comentario. Un texto muy temprano de Agustín, uno de los primeros textos de Agustín, de esas primeras búsquedas de su corazón inquieto, ¿no? Texto muy temprano, es el Agustín profundamente imbuido en un movimiento, digamos, el platonismo, imbuido en el platonismo, más en el platonismo que en el cristianismo. Agustín está muy tocado por la filosofía platónica, que también invita a ver la belleza a la luz del sol que todo lo ilumina. Agustín hace una lectura cristiana, una lectura de fe de esos presupuestos de la filosofía griega que hablan de la belleza y del bien sumo y del sumo bien. Son conceptos muy desde la filosofía griega también. Les tengamos presente que la evidencia del mundo estaba sostenida en la propuesta platónica, ¿no? Agustín está diferenciando, para que lo vamos aclarando, Agustín está diferenciando dos planos en la realidad.
y comprende la verdad como un solo y único bien del cual manan. O sea, de un solo y único bien mana, emerge, todo es creado, todo es hecho de un único bien, de un sumo bien, no de muchos. Entonces, es un principio neoplatónico de esa corriente de filosofía de ese tiempo. O sea, no es un principio bíblico, es un principio filosófico. También tengamos presente, para que entendamos esto, que Agustín es hijo de su tiempo y por tanto, en ese momento, sus presupuestos desde donde pensaba el mundo, desde su fe, tiene una fundamentación filosófica profundamente influenciada por Plotino en concreto, ¿no? Dice, lo que va a pasar con el tiempo es que todos esos elementos que él aprende de la filosofía de Platón, que posee, los va a cristianizar. Agustín va a tomar todo ese bagaje, todo ese saber de la filosofía platónica, todo ese bien, todo lo correcto de la filosofía platónica que se puede adherir al cristianismo y no contradecir su doctrina. Agustín lo va a adoptar. Agustín va a entender que Dios en el mundo se revela de muchas maneras y a veces si adopta, como lo hace él, esos conceptos, esas palabras de Platón o de Plotino para explicar al mundo de su tiempo, a los hombres de su tiempo, a los grupos académicos de su tiempo, explicar la grandeza de la propuesta cristiana, ¿no? Y donde coloca la verdad, el principio, el sumo bien, el emanante, en ese principio, en ese sumo bien, en esa verdad, Agustín va a colocar a Dios, va a colocar la gracia. ¿Entiende? Agustín le va a dar un nombre al sumo bien del que hablaba Platón. Ese sumo bien va a ser Dios. Pensemos que es un Agustín en esta época juvenil y de gran inquietud intelectual, convencido que el único y sumo bien es la verdad, la sabiduría, y que de ese bien sumo mana todo el resto. Y a eso lo va a llamar el Dios y desde ahí lo va a explicar. Y que la contemplación del sumo bien es una parte importantísima de la felicidad. Mirar y contemplar el sumo bien es una parte importante de la felicidad que después va a ser comprendido y sancionado como la salvación. Va a decir que ese sumo bien es Dios y contemplarlo a Él es acercarse a la felicidad, es tener una experiencia de salvación, ¿no? Aquí vemos un Agustín poniendo las bases filosóficas desde donde él va a montar toda su teología entendida desde Dios, toda una filosofía desde donde todo lo que nace, desde donde todo lo que emerge en el cielo, en la tierra, en todo lugar, todo va a ser la obra creadora de Dios, la obra creadora de ese sumo bien, ¿no? Y en este momento, el tema clave es la verdad y los dos niveles de participación, ¿no? Y es considerar que las cosas verdaderas que emanan de la verdad en sí mismas son ellas. O sea, las cosas son ellas, son lo que aparecen ante nuestros ojos. Dice, aquellas personas a quienes la luz los lleva solo a contemplar las cosas iluminadas y otras personas que son capaces no de mirar lo iluminado, sino la fuente de la iluminación, que es la luz misma, que son aquellos que tienen la vista vigorosa. O sea, los que se conforman solo con deleitarse y gozarse de la belleza y el esplendor de las cosas. Y aquellos que no solo ven la belleza de las cosas, sino que las ven desde aquel, o sea, desde ese sumo bien que es Dios, desde ese Dios que ilumina
toda mente, que ilumina toda inteligencia y que permite que aquello que veamos lo veamos mejor y lo veamos como es y lo veamos en su profundidad y lo veamos en su esencia. Es un poco lo que en este libro El Principito insinúa Saint-Exupéry, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, podemos ver las cosas, pero hacer ver aquello que hace que esas cosas sean bellas, ver la belleza misma, ya es otro ejercicio que exige una lectura y una verdad espiritual a la que quizás a veces por la materialidad de la vida que llevamos no llegamos a ser acertados, ¿no? Dice, esta vigorosidad, o sea, los que tienen esa vista vigorosa de la vista, es la razón que tiene la capacidad de extraer. La vigorosidad es la razón, una razón aguda que es capaz de entender y de comprender, de abstraer, la capacidad de ir más allá, la capacidad de no quedarse solo en las cosas. Por ejemplo, el pasar, y es bien importante esta apreciación, el pasar de la creación al creador. Dice Agustín que nos hemos embelesado con la criatura y nos hemos olvidado del creador. Cuando vemos la belleza, nos quedamos allí, pero no nos damos cuenta de que la fuente de toda belleza es Él, que es la suma belleza, llamémoslo así con ese concepto platónico también que me parece hermoso, ¿no? Descontemplar de alguna manera lo verdadero, dice, las cosas inalterablemente verdaderas. O sea, las cosas verdaderas son aquellas que veo bajo la luz de la verdad, bajo la luz de Dios, que hace que las vea en la belleza que ellas son de verdad, que no me deslumbre solo por su belleza, por lo que aparece allí. Entonces, es la teoría del conocimiento de Agustín. Viendo un poco, es ineludible que tenga que hablar de esto. Es el mito de la caverna, dicho en otras palabras, después aplicado a la teología, es el mito de las cavernas. O sea, quienes miran y contemplan la multitud de las cosas inalterables y verdaderas, están yendo a la verdad misma de todo, que todo lo ilumina, y si se adhiere a ella, se olvida del resto porque goza de ella. Gozar de la verdad misma y desde ahí mirarlo todo, no me hace abstraído, no me hace espiritualoide, me hace un ser humano sintiente, capaz de gozar, de vivir la vida, de aprovechar los momentos, pero de ver en ellos las cosas esenciales, ¿no? Entonces, vemos entonces, según Agustín, un principio de ascendencia, de itinerario en que Agustín va a tener un matiz teológico religioso, un matiz, cuando hablamos de un principio de ascendencia, o sea, ¿cómo partimos de la criatura para llegar al creador? Parto de la criatura, parto de esa belleza, parto de ese ser creado hermoso, como hemos sido creados todos nosotros, para llegar al creador, a la fuente misma de toda belleza. Uno de los grandes temas en los que Agustín hace un énfasis especial es la búsqueda de la verdad como el bien más grande, sublime, deseable o en su defecto, el ocultamiento, alejamiento o desconocimiento o ignorancia de la verdad. Entonces, la búsqueda de la verdad como el bien más grande y deseable, o en su defecto, el que no lo tiene, el alejamiento, el desconocimiento y la ignorancia de la verdad. Entonces, en ambos casos, según Agustín, se fragua el éxito o el fracaso en el proyecto de la vida, ¿no? Obviamente que la verdad es mayúscula, es Dios, y solo Él, y solo Él, y solo en Él, todas las demás verdades son verdaderamente, valga la redundancia, verdaderas. Y quien lo construye desde ahí, construye sobre la base sólida. Así lo expresa en modo categórico. En la verdad se conoce y se posee el bien sumo. La verdad es la sabiduría. O sea, el que está iluminado por la verdad, por Dios mismo, es capaz de ver
aún en la tempestad, encontrar la belleza y encontrar la presencia de Dios. Yo creo que esta semilla nos deja bastante claro esta búsqueda de Cuaresma, el encuentro con el resucitado en esta Cuaresma implica entrar dentro de nosotros y descubrir todo lo que de bello, bueno tenemos. Se va a hacer más luminoso si lo vemos a la luz de aquel que es la luz, o sea, Dios, fuente, principio y fin, fuente de toda belleza, fuente de todo saber, fuente de toda hermosura. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.